Los vecinos se rieron cuando la viuda empezó a rodear su cabaña con leña. Nadie entendía por qué necesitaba tanta ni por qué construía de una forma distinta. Pero cuando llegó el invierno, fue a su casa a donde empezaron a ir todos. Suscríbete para no perderte la continuación y escribe en los comentarios desde qué ciudad o país nos ves. El valle se extendía lejos de los caminos principales, hundido entre colinas suaves y bosques espesos, como si la tierra misma hubiera decidido ocultarlo del resto del mundo. Allí el viento siempre llegaba primero desde el norte, deslizándose entre los pinos antes de tocar los techos, anunciando los cambios mucho antes de que el cielo lo hiciera. A comienzos de la década de 1870, ese valle era un lugar donde la vida se sostenía por costumbre más que por esperanza. Los hombres conocían el peso exacto de una pala. Las mujeres sabían cuánto duraba un saco de harina. Y los niños aprendían pronto que el invierno no era una estación, sino una prueba. Fue en uno de esos otoños tempranos, cuando las hojas apenas comenzaban a amarillar y el aire tenía un filo casi imperceptible, cuando la gente del asentamiento notó algo extraño en la cabaña del fondo del valle. No fue un gran acontecimiento al principio, solo un detalle que no encajaba. Una mañana, desde la distancia, se veía a una mujer martillando tablas gruesas de pino directamente sobre las ventanas de su casa. No lo hacía con prisa ni con torpeza, sino con una calma metódica, como si cada golpe estuviera previsto desde hacía tiempo. Las tablas cubrían el cristal por completo, devorando la luz, transformando la fachada en una superficie opaca y áspera. La mujer se llamaba Evelyn Harper. Tenía 33 años y vivía sola con sus 2 hijos en una cabaña de troncos cerca del arroyo. Su marido había muerto 2 inviernos atrás, y desde entonces su presencia en el pueblo se había vuelto rara, casi invisible. No participaba en las conversaciones largas ni en los intercambios innecesarios. Entraba a la tienda, tomaba lo justo, pagaba y se marchaba. Para muchos, esa reserva era ya motivo suficiente para desconfiar. Evelyn tenía un rostro marcado por el trabajo constante, no por la edad. La piel, curtida por el viento y el sol, conservaba una firmeza tensa, como tela lavada demasiadas veces pero aún resistente. Sus movimientos eran precisos, económicos, sin gestos superfluos. No levantaba la vista cuando trabajaba, no se detenía a observar quién pasaba. Martillaba, medía, cortaba y seguía adelante. Algunos hombres se detuvieron ese primer día en la loma cercana, apoyados en sus herramientas, fingiendo hablar de otras cosas mientras observaban la escena. El comentario surgió casi sin intención, cargado de una risa breve y áspera. Dijeron que una mujer sola acababa perdiendo el juicio tarde o temprano, que tapar las ventanas era como enterrarse en vida, que nadie en su sano juicio cerraría su propia casa al mundo. Pero Evelyn no estaba cerrando su casa, estaba empezando a envolverla. Con el paso de los días, las tablas no solo cubrieron las ventanas, empezaron a formar una estructura continua a lo largo de las paredes. La línea del techo cambió, se alargó, se inclinó más, proyectando una sombra distinta sobre el suelo. Desde lejos, la cabaña parecía engrosar, como si estuviera creciendo hacia afuera, adoptando una segunda forma. Mientras tanto, el valle seguía con su rutina. El verano había sido seco, más de lo habitual. El arroyo corría bajo y lento. Los animales estaban flacos. Las cosechas no prometían mucho. Se escuchaban rumores lejanos de climas extraños al este, de lluvias fuera de temporada y fríos repentinos, pero nadie les daba demasiado peso. El oeste siempre había sido duro. No era nada nuevo. Evelyn sí prestaba atención. 2 inviernos antes, su marido había salido a cortar leña en medio de una tormenta temprana. La madera estaba húmeda. El viento era traicionero. Un árbol cayó de manera inesperada y una rama pesada lo alcanzó en el abdomen. Intentó volver a casa, dejando un rastro irregular en la nieve. No lo logró. Cuando Evelyn lo encontró, el cuerpo ya estaba rígido, cubierto parcialmente por la nevada que seguía cayendo. Lo enterró detrás de la cabaña, cerca de un viejo arce, y al día siguiente volvió a encender el fuego como si el mundo no le hubiera dado permiso para detenerse. Desde entonces, cada invierno había sido una negociación silenciosa con el frío. No una lucha abierta,
sino una acumulación de pequeñas derrotas. Leña que no prendía bien, humedad que se filtraba, enfermedades que llegaban cuando el cuerpo ya estaba cansado. Evelyn no hablaba de ello, pero recordaba cada detalle. Sus hijos, Nathan y Oliver, crecieron dentro de ese silencio activo. Nathan, el mayor, aprendió pronto a cargar más de lo que le correspondía. Observaba, imitaba, anticipaba lo que su madre necesitaba sin que ella lo pidiera. Oliver, más pequeño y delgado, era menos visible, pero igual de persistente. Recogía ramas, transportaba matorrales, arrastraba haces de paja casi más grandes que él. Ninguno se quejaba, el trabajo era parte del día, como el amanecer y el anochecer. A medida que avanzaba el otoño, la construcción continuó. Evelyn no solo añadía tablas. Comenzó a levantar una estructura baja alrededor de la cabaña original, dejando un espacio estrecho entre la pared vieja y la nueva. No era un porche ni un cobertizo. Era algo intermedio, un corredor cerrado que rodeaba la casa como un anillo incompleto. Solo la chimenea quedaba fuera, emergiendo por la parte trasera como un recordatorio de la estructura original. Los niños traían materiales que no parecían tener relación directa entre sí. Piedras planas, sacos de arpillera, montones de musgo seco, haces de paja, ramas de cedro. Evelyn los colocaba con cuidado, rellenando huecos, sellando juntas con barro y resina. El olor a madera fresca, savia y humo se mezclaba en el aire, persistente, extraño. Los comentarios en el asentamiento cambiaron de tono, aunque no de intención. Ya no se reían tanto, pero seguían sin entender. Algunos pensaban que Evelyn se preparaba para aislarse por completo. Otros creían que estaba desperdiciando recursos. Nadie ofrecía ayuda. Cada familia estaba demasiado ocupada asegurando su propio invierno. El viento empezó a sentirse distinto a finales de octubre. Más constante, más frío. La luz del sol parecía más débil, como si llegara cansada al valle. Evelyn trabajaba desde el amanecer hasta que el cielo se volvía gris. No había dramatismo en su esfuerzo, solo constancia. Cuando cayó la primera nevada ligera, su cabaña ya no se parecía a las demás. Tenía volumen, capas, una presencia sólida. Desde el camino alto se veía como una forma compacta, cerrada, preparada. Los demás hogares seguían expuestos, confiando en la costumbre y en la suerte. Evelyn observó el cielo esa noche, de pie junto a la estructura incompleta. No había satisfacción en su rostro ni temor, solo una atención profunda, como la de alguien que escucha un sonido lejano y reconoce su importancia antes que los demás. Sabía que aquello no era el final del trabajo, era apenas el comienzo. El invierno aún no había llegado, pero ella ya estaba construyendo como si no pudiera permitirse equivocarse. Cuando el primer invierno se asentó por completo en el valle, la estructura que Evelyn había empezado en otoño ya no podía considerarse una simple ampliación. La cabaña original seguía allí, con sus troncos oscuros y su chimenea de piedra, pero ahora estaba rodeada por otra forma, más baja y más ancha, que la abrazaba por casi todos sus lados. El espacio entre ambas paredes se había convertido en un corredor estrecho, cerrado y continuo, una franja de sombra y madera donde el viento no encontraba entrada y la nieve no podía posarse directamente. Evelyn continuó trabajando incluso después de las primeras nevadas. Mientras otros se refugiaban en sus casas, ella salía cada mañana envuelta en su abrigo, con los guantes endurecidos por la resina, y añadía una tabla más, sellaba una grieta, reforzaba una unión. No había improvisación en sus movimientos. Cada decisión parecía responder a una lógica interna que nadie más alcanzaba a comprender del todo. El techo de la nueva estructura tenía una inclinación distinta a la original, calculada para que la nieve resbalara hacia afuera y no se acumulara. Las vigas no estaban clavadas de forma rígida, sino con un margen que permitía que la madera se expandiera y contrajera sin romperse. Dentro del corredor, el aire era diferente. No estaba caliente, pero tampoco cortante. Era un aire quieto, seco, protegido. Evelyn comenzó a llenar ese espacio con materiales que había ido reuniendo desde finales del verano. Colocó piedras planas en la base, creando una barrera contra la humedad del suelo. Sobre ellas apiló sacos de arpillera rellenos de paja y musgo seco, presionándolos contra las paredes exteriores. Cada capa cumplía una función precisa,
aunque nadie se la hubiera oído explicar jamás. Nathan y Oliver trabajaban con ella como si aquella tarea hubiera sido siempre parte de sus vidas. Nathan ya no necesitaba instrucciones detalladas. Sabía qué herramientas llevar, cuándo cambiar un clavo por otro más largo, cuándo una tabla no serviría y debía descartarse. Oliver, más silencioso, se movía por el corredor con agilidad, acomodando los rellenos, trayendo pequeños haces de ramas de cedro que Evelyn colgaba del entramado superior para absorber la humedad residual. Ambos aprendían sin palabras, observando, repitiendo, ajustando. Fue entonces cuando apareció la pared de leña. No era una pila desordenada ni un simple almacén improvisado. Evelyn dedicó varios días a prepararla. Seleccionó las piezas con cuidado, separando las maderas más densas de las más ligeras, las ya curadas de las que aún necesitaban tiempo. Empezó a apilarlas a lo largo del lado norte de la estructura, formando una pared continua, compacta, que ocupaba casi toda la altura del corredor. Cada tronco estaba colocado de manera que el aire pudiera circular lo justo, sin dejar huecos amplios por donde entrara el frío. La cantidad de leña era desproporcionada para una sola familia. Incluso en un valle acostumbrado a inviernos duros, aquel volumen llamaba la atención. Algunos vecinos que pasaban a caballo por el camino alto redujeron la marcha sin darse cuenta, observando en silencio aquella construcción insólita. Ya no se reían abiertamente. Algo en la forma de la pared, en su precisión, en la tranquilidad con la que Evelyn seguía trabajando, empezaba a incomodarlos. El invierno avanzó temprano ese año. Las primeras tormentas trajeron nieve pesada, húmeda, que se adhería a los techos y empapaba todo lo que tocaba. En muchas casas, las cubiertas comenzaron a filtrar agua que luego se congelaba por la noche. La leña, almacenada bajo lonas o en cobertizos mal cerrados, absorbía esa humedad y se volvía difícil de encender. Las estufas chisporroteaban, humeaban, perdían eficiencia. En la cabaña de Evelyn, el fuego ardía con regularidad. No más alto que en otras casas, pero constante. Cada tronco que entraba en la estufa había pasado semanas protegido dentro del corredor, seco y templado. El aire del interior no estaba cargado de humo ni de humedad. Las botas se secaban durante la noche. La ropa no olía a moho. Nathan y Oliver atravesaron el invierno sin enfermar, algo poco común entre los niños del valle. Evelyn no hizo comentarios ni buscó reconocimiento. Simplemente siguió con su rutina. Al amanecer, revisaba la estructura exterior, retiraba la nieve acumulada en los puntos críticos, comprobaba la pared de leña. Luego entraba, alimentaba el fuego, repartía tareas a sus hijos con gestos breves y precisos. El día transcurría sin sobresaltos. Mientras tanto, en el asentamiento, las conversaciones cambiaron de tono. Ya no giraban en torno a la supuesta excentricidad de la viuda, sino a los problemas propios. Chimeneas agrietadas, techos vencidos, niños con tos persistente. Algunos empezaron a observar la construcción de Evelyn con un interés más atento. Un par de familias intentaron imitarla, clavando tablas apresuradamente alrededor de sus casas cuando el frío ya estaba encima. Pero sus esfuerzos eran torpes, superficiales. No entendían que el secreto no estaba solo en cubrir las paredes, sino en crear un sistema completo, pensado desde dentro hacia afuera. Cuando el invierno empezó a ceder, el contraste se volvió aún más evidente. La nieve se derritió de forma irregular, empapando el suelo. El agua se filtró en sótanos y despensas. Los troncos mal almacenados se hincharon, se cubrieron de hongos. En la propiedad de Evelyn, el agua era desviada por pequeñas zanjas que ella había cavado antes de que el suelo se congelara. El corredor permanecía seco. La pared de leña seguía intacta. Fue entonces cuando Evelyn decidió que aquella primera envoltura no era suficiente. Mientras el resto del valle se ocupaba de reparar daños, ella comenzó a planear una ampliación. No habló de ello con nadie. Simplemente empezó a trabajar de nuevo cuando el deshielo lo permitió. Esta vez la nueva estructura no se apoyaría tan cerca de la cabaña original. Se alejaría unos pasos, creando un espacio más amplio, un verdadero anillo alrededor del hogar. Un lugar donde no solo se pudiera almacenar, sino también moverse, trabajar, respirar sin sentir el peso del invierno encima.
Al observarla desde la distancia, algunos pensaron que nunca estaría satisfecha. Otros empezaron a comprender que lo que había construido hasta entonces no era un refugio improvisado, sino un primer ensayo. Evelyn no se preparaba para un invierno común. Se preparaba para algo peor. El valle, aún húmedo y frágil tras el deshielo, parecía no querer escuchar esa advertencia silenciosa. Pero la casa dentro de la casa ya estaba allí, firme y callada, esperando. La primavera llegó al valle sin suavidad. No hubo ese lento y amable tránsito entre el frío y el deshielo que los habitantes recordaban de otros años. La nieve empezó a ceder de golpe, como si el suelo hubiera perdido la paciencia. Durante el día, el agua corría por encima de la costra helada. Por la noche, volvía a endurecerse, atrapando la humedad dentro de la tierra. En pocos días, los senderos se transformaron en franjas de barro espeso. Los corrales se inundaron y los sótanos, excavados demasiado cerca del nivel del arroyo, comenzaron a llenarse de agua turbia. En muchas casas, el daño fue inmediato. Los colchones guardados para el siguiente invierno absorbieron la humedad y quedaron inservibles. Los sacos de grano se apelmazaron. Las despensas que durante meses habían sido el último bastión contra el hambre se convirtieron en focos de moho y olor agrio. La gente trabajaba de sol a sol intentando salvar lo que podía, sacando cubos de agua, colgando mantas empapadas, encendiendo fuegos débiles que apenas lograban secar el aire. La propiedad de Evelyn Harper era una excepción silenciosa. Desde el primer día del deshielo, el agua había seguido caminos distintos allí. Pequeñas zanjas, apenas perceptibles bajo la nieve, desviaban el flujo hacia una depresión natural más abajo del terreno. Las paredes exteriores de la estructura que rodeaba la cabaña permanecían firmes, sin filtraciones. Dentro del corredor, el suelo estaba seco. La pared de leña seguía intacta, sin manchas oscuras, sin ese olor dulzón que anunciaba la pudrición. Evelyn observó el comportamiento del agua con atención, como si aquel proceso confirmara algo que ya sabía. No perdió tiempo celebrando. Apenas el terreno lo permitió, retomó el trabajo. Esta vez no se limitó a reforzar lo existente. Empezó a desmontar partes de la estructura exterior para ampliarla. Retiró tablas, volvió a colocarlas más lejos de la cabaña original, creando un espacio más amplio entre ambas capas. Los vecinos, ocupados aún con sus propios problemas, apenas se dieron cuenta al principio. Pero a medida que las semanas avanzaron y el barro dio paso a una tierra más estable, el cambio se hizo evidente. La cabaña de Evelyn ya no parecía simplemente envuelta. Parecía rodeada por un anillo sólido, un pasillo continuo por el que se podía caminar erguido. Allí dentro, ella almacenaba no solo leña, sino herramientas, botas, ropa de trabajo. Todo permanecía seco. Nathan y Oliver se movían por ese espacio con naturalidad. Nathan ya tenía la estatura y la fuerza de alguien mayor, y asumía tareas que antes habrían correspondido a un adulto. Oliver seguía siendo más pequeño, pero su resistencia sorprendía. Trabajaban largas jornadas, cortando, transportando, apilando. No había urgencia en su ritmo, solo constancia. Evelyn marcaba el paso sin palabras, y ellos lo seguían. Los ancianos del valle fueron los primeros en comprender lo que estaban viendo. No lo comentaron en voz alta, pero sus miradas cambiaron. Recordaban otros años, otras catástrofes. Un invierno en el que el hielo había partido los árboles como cerillas. Una inundación que se llevó un granero entero. Reconocían en la construcción de Evelyn algo más que obstinación. Reconocían previsión. El verano que siguió confirmó sus temores. Las lluvias fueron escasas y breves. El sol golpeó la tierra durante semanas sin descanso. Las grietas se abrieron en los campos. El arroyo descendió a un hilo lento, dejando al descubierto piedras que nadie recordaba haber visto. Los pozos comenzaron a devolver agua turbia, cargada de sedimentos. El ganado perdió peso. Las gallinas pusieron menos huevos. Las conversaciones en el asentamiento se volvieron más cortas, más cautelosas. La palabra que nadie quería pronunciar empezó a flotar en el aire. Evelyn no la dijo. No necesitaba hacerlo. Intensificó su trabajo. Clasificó la leña con un cuidado aún mayor, separando cada tipo según su uso. Refuerzos de aislamiento aparecieron en las paredes internas del anillo.
capas adicionales de arpillera, lana vieja, ramas de pino dispuestas como escudos. Ajustó el techo para soportar mayor peso. Revisó la chimenea, asegurándose de que el tiro se mantuviera incluso bajo condiciones extremas. Su casa dejó de ser solo un refugio. Se convirtió en un sistema. Cada elemento cumplía una función precisa. El flujo de aire, la retención del calor, la protección contra la humedad. Nada quedaba al azar. Evelyn no improvisaba. Construía como alguien que sabía que una sola decisión equivocada podía costar vidas. Cuando llegaron los primeros vientos del otoño, la diferencia entre su hogar y los demás fue brutal. Un vendaval temprano arrancó tablas mal fijadas, volcó cobertizos, dañó techos que aún no estaban preparados. En la propiedad de Evelyn, la estructura resistió. Las capas exteriores absorbieron el impacto. Nada se soltó. Fue entonces cuando desapareció la risa por completo. Ya nadie hacía comentarios irónicos cuando pasaba cerca de su terreno. Las miradas se volvieron largas, evaluadoras. Algunas familias empezaron a trabajar de nuevo en sus propias casas, intentando copiar lo que podían ver desde lejos. Pero seguían sin comprender del todo. Imitaban la forma, no el propósito. Construían apresurados, sin haber preparado los materiales con antelación, sin haber pensado en el comportamiento del agua, del viento, del peso de la nieve. Evelyn observaba esos esfuerzos sin intervenir. No había juicio en su actitud, solo concentración en lo suyo. Sabía que aún no habían llegado las verdaderas pruebas. El verano seco no era el enemigo, tampoco el otoño ventoso. Lo peor vendría después, cuando la tierra, agotada y sin agua, recibiera una nieve irregular, pesada, traicionera. A finales de otoño, la casa estaba lista. El anillo que la rodeaba era ahora más amplio y robusto. Permitía circular con facilidad, trabajar bajo techo incluso en los días más fríos. La leña estaba completamente protegida, las herramientas ordenadas y accesibles, las zanjas de drenaje limpias y profundas, la chimenea reforzada. Evelyn se detuvo una mañana, observando el conjunto terminado bajo una luz gris. No había orgullo en su expresión, solo una calma tensa, como la de alguien que sabe que ha hecho todo lo posible y que ahora solo queda esperar. El valle, aún sin darse cuenta del todo, se encontraba al borde de algo que superaba su experiencia reciente. Y mientras los demás confiaban en que el invierno no sería peor que otros, Evelyn Harper se preparaba como si supiera que esta vez no habría segundas oportunidades. El invierno no anunció su llegada con tormentas, ni con el rugido del viento, como solía hacerlo. Llegó en silencio. La mañana en que comenzó, el valle despertó cubierto por una quietud extraña, tan densa que incluso los animales parecían percibirla. El aire estaba inmóvil, pesado, como si contuviera algo que aún no se había liberado. El cielo era una lámina gris uniforme, sin profundidad, sin movimiento. No era un cielo de nieve, no todavía, pero llevaba en sí una presión que incomodaba los pulmones. Evelyn lo sintió antes que nadie. Al salir al corredor exterior de la casa, levantó el brazo y dejó que el frío se asentara en la piel. No era un frío cortante, sino húmedo, persistente. El tipo de frío que empapa antes de endurecerse. Sus hijos estaban despiertos desde temprano. Nathan revisaba la leña. Oliver comprobaba las uniones del anillo exterior, tal como habían aprendido a hacer en otoño. Nadie hablaba, no hacía falta. La nieve comenzó a caer entrada la tarde. No lo hizo en copos visibles ni en ráfagas. Cayó recta, compacta, constante, como una cortina cerrándose lentamente. Durante las primeras horas empapó todo lo que tocó. Cercas, techos, caminos, pilas de leña mal cubiertas. Luego, sin transición, la temperatura descendió bruscamente y esa humedad quedó atrapada. La nieve se volvió pesada, densa, difícil de mover. En menos de una noche, las puertas del asentamiento quedaron bloqueadas. En 2 días, los caminos desaparecieron. Las chimeneas empezaron a fallar una tras otra. Quienes habían dejado morir el fuego para ahorrar leña, se encontraron con conductos sellados por nieve compacta. Intentaron reavivar las estufas con troncos empapados, pero la madera no respondía. Humeaba, chisporroteaba, apagándose una y otra vez.
El aire dentro de las casas se volvió irrespirable, cargado de humo frío. La casa de Evelyn Harper permanecía distinta. Desde el interior el calor no era intenso, pero sí constante. Un calor profundo, estable, que no dependía de grandes llamaradas. La leña, protegida durante meses en el anillo exterior, estaba completamente seca. Cada tronco ardía limpio. El corredor amortiguaba el impacto del frío, ralentizaba su avance. La nieve se acumulaba sobre el techo exterior, pero la inclinación permitía que se deslizara hacia los lados. La chimenea seguía respirando. Durante la primera noche, Nathan y Oliver alimentaron el fuego por turnos. Evelyn los observaba sin intervenir, solo corrigiendo con gestos mínimos. Habían practicado aquello durante semanas. Sabían qué madera usar primero, cuándo cerrar el tiro, cómo mantener una base de brasas para conservar el calor sin desperdiciar combustible. No había pánico, solo ejecución. El tercer día se escuchó el primer golpe en la estructura exterior. No fue fuerte, apenas un sonido apagado, irregular. Evelyn se levantó de inmediato. Avanzó por el corredor hasta la puerta exterior y la abrió lo justo. Una figura se desplomó hacia adelante, cubierta de hielo, con la respiración entrecortada. Era una mujer del asentamiento, casi inconsciente, con los dedos rígidos y el abrigo empapado. Evelyn la arrastró al interior sin una palabra. Le quitó la ropa húmeda, la envolvió en mantas secas y la acercó al calor. No hubo preguntas ni reproches. Solo acción. Horas después, la mujer respiraba con mayor regularidad. Ese fue el comienzo. Al día siguiente llegaron otros. Un muchacho cargando a su hermana pequeña, un anciano que apenas podía mantenerse en pie. Más tarde, una madre con un niño febril envuelto en telas mojadas. Evelyn no rechazó a nadie que lograra llegar, pero cada persona que entraba recibía una tarea: transportar leña del muro protegido, limpiar cenizas, hervir agua, mantener despejados los accesos. El calor no era gratuito, era compartido a través del trabajo. Dentro de la casa, la vida se reorganizó. El espacio se volvió estrecho, pero funcional. Los cuerpos se acomodaron en capas, cerca del calor. La comida se racionó con precisión. Sopas espesas, granos secos, grasa derretida. Nadie se quejó. El silencio era denso, pero no hostil. Era el silencio de quienes saben que dependen unos de otros. Fuera, el valle desapareció. Para el sexto día, la nieve alcanzaba la altura del pecho de un hombre. Algunos techos cedieron bajo el peso. Se escucharon crujidos lejanos, golpes sordos, el colapso de estructuras que no habían sido pensadas para resistir aquello. El viento regresó entonces, no como una tormenta abierta, sino como un filo constante que empujaba la nieve contra las paredes, buscando grietas. La estructura de Evelyn resistió. Las capas absorbían la presión. El anillo exterior permitía que el frío avanzara lentamente, sin penetrar de golpe. El interior se mantenía seco. El fuego seguía respirando. Algunos de los que habían llegado contaron lo que habían visto antes de huir. Casas selladas por la nieve desde fuera. Personas atrapadas en habitaciones sin fuego. Leña convertida en bloques inútiles. Un silencio definitivo en lugares donde antes había vida. Evelyn escuchaba mientras trabajaba. No detenía sus manos. No expresaba horror ni alivio. Para ella, aquellas historias no eran sorpresa. Eran confirmación. El 10º día, el viento empezó a ceder. No de inmediato, sino como si se retirara con cautela. La nieve dejó de caer. El cielo mostró una grieta azul, apenas perceptible. Evelyn salió al corredor exterior y comenzó a cavar un paso hacia la luz. Nathan y Oliver se turnaron con ella. El esfuerzo fue lento, agotador. La nieve estaba compacta, endurecida como piedra. Cuando finalmente emergieron, el paisaje era irreconocible. No había cercas, ni caminos, ni huellas, solo superficies blancas y formas hundidas que alguna vez habían sido casas. Desde la chimenea de Evelyn se elevaba una columna de humo oscuro, firme, visible desde lejos. Era una señal. Los días siguientes trajeron otro desafío. El deshielo comenzó de manera abrupta. El agua buscaba salida, se acumulaba, empujaba. Muchos refugios improvisados colapsaron entonces. En la propiedad de Evelyn, el agua fue guiada por zanjas profundas hacia una depresión natural. El anillo exterior seguía seco.
el interior cálido. Personas que no habían logrado llegar durante la tormenta comenzaron a aparecer entonces, exhaustas, empapadas. Evelyn compartió lo poco que podía sin comprometer la supervivencia de todos. Enseñó cómo encender fuego con corteza seca, cómo drenar el agua, cómo no desperdiciar calor. No dio discursos, mostró con hechos. Cuando finalmente la nieve se retiró lo suficiente como para revelar el valle, el número de pérdidas se hizo evidente. Algunas casas no volverían a levantarse. Algunas familias no regresarían, pero los que habían sobrevivido lo debían, en gran parte, a la preparación de una sola mujer. En los meses que siguieron, comenzaron a aparecer estructuras similares en otros terrenos. Anillos de madera, corredores, capas. Les dieron distintos nombres, pero todos sabían de dónde había venido la idea. Evelyn no participó en esas conversaciones. Volvió a su rutina. Reparó lo que debía repararse. Repuso lo gastado. Plantó donde pudo. Su casa seguía allí, firme, silenciosa, respirando calor incluso cuando el invierno ya se había ido. No era una fortaleza ni un monumento. Era un recordatorio. El frío no había sido vencido. Había sido comprendido. Y en ese valle, marcado para siempre por aquel invierno sin sonido, la gente aprendió algo que no estaba escrito en ningún libro: que la supervivencia no pertenece a los más fuertes ni a los más ruidosos, sino a quienes se preparan como si no hubiera margen para el error. Y Evelyn Harper, sin proclamas ni gestos grandiosos, había demostrado que a veces vivir es el acto más obstinado de todos. Si esta historia te atrapó, suscríbete ahora mismo para no perderte las siguientes. Aquí encontrarás más relatos reales de supervivencia. Decisiones que salvan vidas y personas que no se rindieron cuando todo estaba en contra. Mira los otros videos del canal y comparte este con alguien que tenga que verlo. A veces una historia puede cambiar la forma en que ves el mundo.